Bueno, trigonometría, circunferencia goniométrica, que es equivalente a decir el círculo trigonométrico o círculo unitario. Vamos a ver el teorema fundamental pitagórico y ejemplos para poder acceder al práctico nuevo, que comenzaríamos ya. Veamos si no avanza. Ahí está. La circunferencia goniométrica, trazamos una circunferencia de radio 1, por eso también se llama círculo unitario, o círculo unitario le llama, o círculo trigonométrico. Cuando me hablan del círculo trigonométrico es de radio 1. Se hace el centro en el origen del sistema de coordenadas, y uno de los lados del ángulo deberá coincidir con el eje de las X. Ahí está, el ángulo. Y el vértice que va a girar de coordenadas en el otro extremo y que entre en este círculo. Este ángulo es alfa, pero el arco de circunferencia, que va a ser el phi o tita, depende cómo le llamen, sería el que envuelve ese arco. Este es como si fuera el móvil. Este es fijo y este otro me va a ir dando en los distintos cuadrantes que se vea, porque el círculo trigonométrico con los ejes coordenados se divide en 4 cuadrantes: primero, segundo, tercero y cuarto. A esta circunferencia, donde nos situaremos con los ángulos, le llamaremos la circunferencia goniométrica, pero acá le llaman un círculo unitario. La circunferencia unitaria, entonces, ahí tenemos un punto que puede encontrarse sobre la circunferencia, y el radio es 1, con centro en el origen de coordenadas, como lo dijimos. Estamos haciendo básico. Un punto de coordenadas que le vamos a llamar XY, que pertenece a la circunferencia unitaria, si y solo si se cumple la siguiente ecuación: x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Como estoy dentro del círculo trigonométrico, esta tiene coordenadas XY, bajo, proyecto sobre el eje X y sobre el eje Y, y puedo unir desde el origen al punto y me forma un triángulo rectángulo. Y justamente lo importante del teorema pitagórico fundamental es que dice que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero como esta hipotenusa, que es el radio, vale 1, tengo que x cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Ahora, el perímetro de la circunferencia, o sea, el contorno de esta circunferencia, o la longitud, es directamente proporcional al radio. Sabemos que la longitud de la circunferencia es 2pi por radio. Pero claro, si consideramos que en el caso nuestro particular de la circunferencia unitaria, el radio vale 1, me va a quedar que el contorno de esta circunferencia unitaria, o perímetro, o longitud de la circunferencia es 2pi. Justamente tenemos pi más pi, 2pi. El radio es 1. Para ver algunos ejemplos, recordaremos que la longitud de la circunferencia es 2pi. Siempre lo vamos a tener en cuenta porque de ahí va a salir toda la proyección de los trabajos que tenemos. Entonces lo que hacemos es dividir o seccionar esa circunferencia en 4. Si divido en 4, si esto va de 0 a pi, más pi, tengo 2pi. Si a pi lo divido a la mitad, tengo pi sobre 2. Si lo divido en 4, tengo pi sobre 4. Un pi sobre 4, 2 pi sobre 4, 3 pi sobre 4, 4 pi sobre 4, simplifico el 4, me queda pi. Acá estaría 5 pi sobre 4, 6 pi sobre 4, simplifico y me queda 3 medios de pi. Otro pi sobre 4, teníamos 6, acá 7, y 8 cuartos de pi.
simplifico el 4 y me quedaría 2pi. Y así, si tengo pi sobre 6 o pi sobre 3, ¿qué quiere decir? Al número pi lo divido en 3, lo secciono en 3. 1, 2 y 3. Entonces tengo 1/3 de pi, 2/3 de pi, 3/3 de pi, que simplifico 3 sobre 3, me queda pi. Y de ahí las proyecciones de los segmentos X e Y los puedo medir. Y resulta que están estandarizados o normalizados y son valores que se llaman notables porque justamente equivalen a esos ángulos. Me gusta más este gráfico, que voy a mostrar acá, que me da la equivalencia en grados, para que se comprenda. Entonces, 0 grados equivale a 0 radianes. Si yo tenía el pi sobre 4, ¿qué quiere decir? Pi es 180, acá lo podemos ver, ¿ves? Pi es 180, que es un ángulo llano. Si a pi lo divido en 2, me queda 90 grados, que era 180, y eso es pi sobre 2, que equivale a un ángulo recto, a 90 grados. Si a pi sobre 2 lo divido en 2, me quedaría pi sobre 4, que sería 90 dividido 4, pi sobre 4 es 45 grados. Si hago pi sobre 3, 180 dividido 3, 60 grados, pi sobre 3 es equivalente a 60 grados. Si hago pi sobre 6 es equivalente a 30 grados. Y ahí están las equivalencias, que esto si lo pueden capturar está bueno y les sirve para poder sacar todos esos calculitos, ¿no? Acá estaríamos de 270 grados y así. ¿Mm? Bien. Entonces, cuando habíamos dicho que los ejes coordenados los habíamos puesto en el centro o en el origen de esta circunferencia de radio 1, podemos ver que θ, que es el arco de circunferencia, o que le podemos llamar variable t, o x, como ustedes quieran, que esté en el círculo trigonométrico, si equivale a 2pi, pi más pi, equivale a una vuelta entera de una circunferencia unitaria, en el sentido antihorario. Siempre vamos en este sentido antihorario, para movernos en pi y 2pi. Si quiero hacer que venga para allá, va a ser menos 2pi, es pi menos 2pi. ¿Está bien? En el sentido antihorario es para decir el número positivo de ese ángulo, ese arco de circunferencia, que es la longitud del arco. Y llegamos a un punto asociado, que si yo quiero 2pi, sería el punto 1 para x, 0 para y, o sea, el punto 0, 1, 0. El 1, 0 sería este puntito. El número real pi, con media vuelta de circunferencia en el sentido antihorario, como habíamos dicho, tiene asociado al punto menos 1, 0. ¿Ven que no tiene nada de y? Tiene solamente x, nada de y, menos 1, 0. El número pi sobre 2, ve que son números fundamentales en el círculo trigonométrico para poder acceder a resolver el práctico, así que ahí estamos visualizando con tiempo y detalle, ya que no lo puedo hacer en la pizarra, lo tuvimos que hacer así. Entonces el número real pi sobre 2 tiene asociado al número 0, 1. Ahora, si yo quiero el número t igual a menos pi, damos la vuelta en el sentido horario. Menos pi es en el sentido horario. Sobre la circunferencia unitaria y obtenemos el punto menos 1, 0, que era equivalente también al número pi, pero ese era por el lado positivo, este es por el lado negativo. En el punto de coordenadas menos 1, 0, sería el número pi o menos pi, depende si he movido hacia el sentido horario positivo o en el antihorario, que sería el sentido negativo. También se cumple que los números reales 2pi
4pi, 6pi, o sea, todos los 2k veces pi, k es una cantidad de veces vueltas completas recursivas, k es un número natural, que me va a decir cuántas vueltas damos, tiene asociado el punto 1, 0. Porque si yo doy, ¿ven? El 1, 0, un montón de vueltitas, 180 pi, serían 90 vueltas. Por si yo digo 180 por pi, pero no es 180 grados, ¿no? O qué sé yo, 600 pi quiere decir que he dado 300 vueltas. Porque si yo leo 600 pi, hago 2 pi por 300, me da los 600 pi. Las vueltas completas equivalen al mismo punto. Y eso me da como que he dado vueltas al vicio, ¿no? Porque puedo hacer 600 vueltas, que eso serían 1200 pi, más pi sobre 6, es equivalente a decir el valor que correspondería a pi sobre 6, porque las vueltas no cuentan. Da vuelta al vicio para echarte como el perro. Ahora, las razones trigonométricas que vamos a repasar, que seguramente han visto, de cualquier ángulo, lo podemos visualizar que yo puedo tener el círculo trigonométrico de radio 1, pero otro círculo que no tenga radio 1, que tenga radio R. ¿Ven que este es más larguito, que tiene radio otro valor? Ahí el azul es el 1. Llamaremos tita al arco de circunferencia y seno de tita igual a I, a la proyección que hay acá. Coseno de tita sería el que está sobre, paralelo al eje de las X, le llamamos X, y puedo llamarle tita entonces al arco de la circunferencia. El ángulo alfa es el que forma la recta horizontal con la posición del punto en el que me encuentre. Si yo me encuentro acá o acá, fíjense que el ángulo alfa, en grados, es la misma apertura que tengo en este punto o en este punto, es el mismo alfa el que me da el ángulo. Ahora, el arco de circunferencia es diferente. La longitud que se encuentra sobre el círculo unitario o círculo trigonométrico o goniométrico es esta longitud azul, de esta que está acá. Mientras que el del es directamente proporcional al radio. Esta es más grande, porque el radio es más grande. Si hubiera sido un radio más chico, va a ser más chico la longitud del arco. Pero son equivalentes a hacer, porque tienen la misma proporcionalidad. Fíjense en que me dan que entre rectas paralelas, las dos transversales, y ahí está el teorema de Tales, son proporcionales entre sí. Entonces, el I', que sería, este es X', entonces este X', Y', el I' es proporcional al radio, como el I es proporcional a su radio, que es 1. Y ambos van a dar, como el radio este es 1, me da directamente una lectura del gráfico que me da la forma de calcular en forma directa el seno del ángulo tita, del ángulo alfa, alfa en grados, tita en radianes, que si estoy sobre el círculo unitario o trigonométrico, me da directamente el valor del ángulo de la función trigonométrica seno, que era la ordenada sobre el radio. Hago la ordenada dividido el radio, que me daba la función seno. La ventaja que tiene el círculo trigonométrico es que hago directamente, si yo mido con una escala, o sea, con la regla, y veo que si esto es 1, de acá hasta acá es 1, con la misma escala leo este segmento y directamente me da el seno de ese ángulo. Con el coseno, ¿se acuerdan que el coseno del ángulo alfa o del arco de circunferencia tita era el cateto adyacente o abscisa sobre la hipotenusa, que es el radio, en este caso del gráfico? Entonces, en el
que tiene radio R es X' sobre R, el que tiene radio 1, hago X sobre 1 y me da directamente el segmento que me va a representar el coseno del ángulo alfa o el coseno del arco tita. Y la tangente de tita, que era la tangente de alfa, es la ordenada sobre la abscisa, que sería también decir el cateto opuesto, si este es el ángulo, el cateto opuesto al ángulo, sobre el cateto adyacente al ángulo, y hago estas cuentas, y obviamente si X no es 0, me permite hacer la lectura de X dividido el segmento de Y, divido esos segmentos, que me permite visualizar el valor de la tangente del ángulo. Ay, este no lo animé. Bueno, lo que vamos a ver ahora es qué pasa si yo tengo un ángulo que esté en el primer cuadrante. El ángulo alfa está en el primer cuadrante cuando está entre 0 y 90 grados, o entre 0 y pi sobre 2. Este es el primer cuadrante. Resulta que las proyecciones que yo tengo para dar el seno y el coseno, el seno, recuerden que era el segmento Y el coseno era el segmento X, el OP', que me da directamente los valores de seno y coseno. Entonces puedo sacar los signos que corresponden como proyección. Si miro esto, siempre va a dar va a ser menor que 1, porque todos los segmentos que se encuentren aquí pueden tomar como máximo 1 y como mínimo menos el seno. Lo mismo el coseno. Bien, entonces ahí voy a tener seno, coseno, y este segmento, desde este origen hasta el punto que atraviesa esa recta que une el punto que estoy tomando el ángulo, me da la tangente. Este segmento, esta medida me da la tangente. Tangente va a ser P', P' sobre A, ¿qué he puesto? AT. Ven que queda un triángulo así. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien. El segundo cuadrante, tengo un ángulo obtuso, quiere decir que va a ser un ángulo que está entre 0 y 180 grados. Y está, perdón, no es entre 0, entre 90 y 180 grados. Estamos en el segundo cuadrante. Entre pi sobre 2 y pi. Allí podemos ver que las proyecciones, el seno es positivo, ven que es paralelo, este segmento lo puedo hacer si yo conozco el del primer cuadrante, trazo una línea que corte, y puedo ver y hacer la lectura, pero el signo lo tengo que adaptar de acuerdo al cuadrante en que se encuentra. El seno del ángulo beta es positivo, mientras que el coseno, que es la proyección sobre el eje X, veo que es negativo. La tangente, que era seno sobre coseno o cateto opuesto sobre cateto adyacente, podemos ver que va a ser negativo. Y la cotangente, que es la inversa de la tangente, también va a ser negativo. Acá están los signos cuadrante por cuadrante, que era para hacerlo al final. El tercer cuadrante se encuentra acá, o sea, primer cuadrante, segundo, tercer cuadrante. Entonces los ángulos que vamos a visualizar se encuentran entre pi y 3 medios de pi, o sea, entre 180 y 270 grados. Y los signos van a ser estos que se leen acá. Ahora el cuarto cuadrante, me está avisando, falta poquito,
son los ángulos que se van a encontrar en el cuarto cuadrante, que van a estar comprendidos entre 270 grados y 360, o sea, entre 3 medios de pi y 2pi. El seno de este ángulo, ven que la proyección es negativa, el coseno es positivo, y obviamente la tangente va a ser negativa, y la cotangente también. Ahora, como recuerdo de las funciones, también están la cosecante, que es la inversa del seno, y la secante, que era la inversa del coseno. Como podemos ver, la función seno y coseno tienen, están acotadas entre -1 y 1. Nunca puede superar el valor 1, ni puede ser más chico que -1. El seno se mueve así, ¿no? Y el coseno, que se ve en el eje de las X, si estoy en el círculo trigonométrico, podemos ver que va de -1 a 1. Puede ser 0, como máximo 1 y como mínimo -1. Y los valores intermedios que van entre 1 y -1. Las relaciones fundamentales de trigonometría que vamos a ver como teorema fundamental pitagórico es, como hemos visto, que en el círculo trigonométrico la x correspondía al coseno y la y al seno, y al cuadrado más x al cuadrado era igual a 1 en el círculo trigonométrico. Entonces, haciendo esa sustitución, nos va a permitir hacer cálculos, y lo que vamos a utilizar en el práctico justamente es que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Si el triángulo rectángulo A, B, C, que en este caso se dice, generalmente se pone el BAC, el A, donde tiene el ángulo recto, se lo pone al medio. Aplicamos el teorema de Pitágoras, sabíamos que B cuadrado más C cuadrado es igual a A cuadrado, y si dividimos esa expresión anterior por A cuadrado, nos queda esta expresión que está en la forma B sobre A, C sobre A. Y haciendo la lectura de cateto adyacente y hipotenusa, nos queda entonces esta relación, porque el valor A es igual a 1, entonces también quedaba que x cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Otras relaciones fundamentales que vamos a utilizar son estas, que de todos modos las vamos a volver a ver después, cuando veamos las ecuaciones para resolver identidades. Vamos al ejercicio 1, de acuerdo a lo que han visto, que con eso vamos a finalizar, hoy vamos a terminar viendo un poquito. A cada ítem ubicar la circunferencia trigonométrica, los arcos asociados de los siguientes números reales, y dibujar la circunferencia para cada ítem. Entonces, quería que se haga una circunferencia para cada ítem, yo lo voy a dibujar todos en una sola. Entonces primero hacemos los ejes de coordenada y mandamos la circunferencia. El radio es 1, o sea que estamos en el círculo trigonométrico. Acá teníamos las relaciones para poder ver cómo vamos a ubicar sobre la recta de acuerdo a lo que me pide cada ítem, cómo lo ubico dentro del círculo trigonométrico, ¿sí? Entonces, acá me dice pi sobre 3, que el pi sobre 3, o 1/3 de pi, sería 1 por pi, pi sobre 3, sería equivalente a 60 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos en 3, ven que tendría 1/3, 2/3 y 3/3 de pi. A pi lo he dividido en 3, y yo quiero 1/3 de pi. Entonces, pi sobre 3 estaría ahí. Este sería el ángulo o el arco de circunferencia, ¿ve? Dibujar la circunferencia sería el equivalente a pi sobre 3. Al número pi lo he dividido en 3. Entonces yo acá tendría un pi sobre 3. 1/3 de pi. 2/3 de pi. 3/3. 4/3.
5 tercios, 6 tercios de pi, que hago 6 sobre 6, me quedaría, 6 tercios, digo 6 sobre 3, me queda 2 pi, que sería la vuelta completa de la circunferencia. Para hacer el 2i, me dice menos 5 sextos de pi. Si ustedes observan, pi sobre 3, si lo divido en 2, o sea, o parto a la mitad, 1/2 de pi sobre 3, sería el equivalente a hacer un pi sobre 6. O sea que la mitad de pi sobre 3 es un sexto de pi. Como yo quiero hacer menos 5 sextos de pi, el menos me dice que tengo que recorrer hacia abajo, el menos me da la dirección, este era positivo, por eso avancé, si hubiese sido menos pi sobre 3 hubiera sido este punto. Ahora este es menos pi sobre 6, pero tengo que mandarlo hacia abajo. Un sexto de pi es entonces la mitad de pi sobre 3, o sea que acá tendría un pi sobre 3, 2 pi sobre 3, o sea, esto sería 2 veces el pi sobre 3. Entonces tengo 2, 4, y otro pedacito, ahí tendría un quinto. ¿Lo ven? 1, 2, 3, 4 y 5. Menos un sexto de pi, estaríamos ahí. Eso quieren, que marques el valor. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, este 73 cuartos de pi? Como este número ya es mayor que 1, o mayor que 2pi, en realidad, porque 2pi es la vuelta completa. Quiere decir que tengo varias vueltas hasta que voy a caer al punto que necesito ubicar. Entonces, el 73 cuartos de pi, ¿qué hago? Al 73 lo divido en algún múltiplo de 4, que sería 72 más 1. Si hago 72 cuartos más un cuarto de pi, que lo he descompuesto al número 73 cuartos, me quedaría, si hago 72 dividido 4, me da 18 pi, más un cuarto de pi. Pero este 18 pi lo voy a poner 9 veces 2 pi, o sea, son 9 vueltas completas, más un cuarto. O sea que yo hago, como es positivo, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y voy a parar a un cuarto de pi. Si esto es medio, es pi sobre 2, lo parto en la mitad, y me va a dar un cuarto de pi. O sea que este valor, el 73 cuartos de pi, es equivalente a un cuarto de pi en el círculo trigonométrico. Ahí. Que sería el pi sobre 2 dividido 2. Y el menos 57 tercio de pi, si hago 57, el 57 ven que es múltiplo de 3, porque ¿cómo me doy cuenta que es múltiplo de 3? Hago 5 más 7, 12, y 12 es múltiplo de 3. Entonces, justo me da 19, menos 19 pi. Este 19 lo vamos a descomponer en el número par, 18 más 1 pi. Y va a ser menos 18 pi menos 1 por pi, se distribuye pi. Y otra vez son 9 vueltas completas menos pi. Y eso es equivalente a decir, las vueltas completas es vueltita, pero en este caso es para allá, ¿no? ¿Ven? Así la vueltita. Y me queda menos pi. Y obviamente está ahí, menos pi. Y hemos hecho el punto 1. Ahora tendríamos que ver, como ejemplo, calcular los valores de seno de pi sobre 4 y coseno de pi sobre 4. La mitad de la circunferencia unitaria de longitud ya habíamos visto que era pi. Entonces, por lo tanto, la cuarta parte es pi sobre 4.
El punto XY, que lo habíamos puesto en la circunferencia unitaria de radio 1, nos va a indicar en ese punto, vamos a hacer las proyecciones, el número real, pi sobre 4, y se verifica que ahí, en pi sobre 4, a 45 grados, que sería el alfa, y esto es pi sobre 4, el recorrido este, X es igual a Y. El triángulo rectángulo que se forma, donde la hipotenusa coincide con el radio y que vale 1, porque tiene el círculo trigonométrico, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. O sea que, como x es igual a y, yo puedo poner x cuadrado más x cuadrado igual a 2 veces x cuadrado igual a 1. De ahí se deduce que el valor absoluto de x, al despejar este, queda un medio, saco la raíz cuadrada, valor absoluto, pero como estoy en el primer cuadrante, porque decía pi sobre 4, ¿sí? El primer cuadrante, directamente x e y son positivos ahí. Entonces llegamos a que tanto x como y valen raíz de 2 sobre 2. Esto sería 1 sobre raíz de 2, lo racionalizo, multiplico por raíz de 2 a ambos miembros, ambos numerador y denominador, y me queda raíz de 2 por 1 raíz de 2 por raíz de 2, me queda 2. Por lo tanto, ya leo directamente que este segmento que me daba el seno es raíz de 2 sobre 2. Y como y es, este es y el x es igual, y es el coseno, me queda que el coseno es raíz de 2 sobre 2. La tangente, que es el cociente, o el cociente de este cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es igual a seno de x, o seno de tita, sobre coseno de tita. De ahí viene del teorema fundamental pitagórico, viene la conversión de que la tangente es el cociente del seno de tita sobre el coseno de tita o de alfa. Y ahí me da 1. Como era de suponerse, la tangente me da 1. Porque si ustedes se dan cuenta, se acuerdan que este segmento era el que me daba la tangente. Si yo proyecto, a ver, ¿qué estoy haciendo con otra versión de PowerPoint? Si yo proyecto este segmento así, ahí, y prolongo este valor, donde corta justamente este segmento, la tangente, es este segmento. Esto es 1. Y este que es perpendicular sería la cotangente, que también vale 1. Si la tangente vale 1, también la cotangente va a valer 1. La cosecante, que es la inversa, no, la cosecante es la inversa del seno, no del coseno. La cosecante es la inversa del seno, que me queda raíz de 2, que en este caso va a dar lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se acuerdan que era 1 sobre raíz de 2. Entonces directamente la inversa es raíz de 2. O bien saco y vuelvo a racionalizar. Y la secante es la inversa del coseno. Esta está bien. Y ese es igual a raíz de 2. La tangente, la cotangente es la inversa de la tangente. Es el coti y pegue de la chiquita que hacen acá. La cotangente es la inversa de la tangente, o directamente era cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y también da 1. Ahora, como para ayudarles, y ya vamos a ir terminando, los valores de las funciones trigonométricas principales en ángulos notables y arcos, para que sea más fácil el cálculo, ¿ustedes qué van a hacer? Vamos a tener los ángulos notables 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 y 360. Y vamos a hacer, fíjense, vamos a escribir, empezando desde el 0, con raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4, raíz de 5, raíz de 2, hasta 4. De ahí vamos así, un medio. ¿Ven cómo van sacando directamente el valor? Raíz de 0 sobre 2, 0. Raíz de 1 sobre 2, un medio. Raíz de 2 sobre 2, que es el de 45, de pi sobre 2. Raíz de 3 sobre 2, que es la de 40, 60 grados. Para 90 grados, raíz de 4 sobre 2,
que es 2 sobre 2, y de 90 grados es 1. La de 180 grados, o pi, vuelvo a empezar con 0, porque he dado desde pi. Y en este caso 270 es menos 1, y en la de 260, 0. Volví al principio. La del coseno empezamos al revés. Empiezo desde acá para allá. Raíz de 4 sobre 2. Raíz de 3 es una reglita mnemotécnica, ¿no? Para poder sacar los valores. Y recordando el círculo trigonométrico. Y la tangente haciendo seno sobre coseno con los valores que teníamos ahí, hago 0 sobre 1, 0, 1 medio sobre raíz de 3 sobre 2, me queda raíz de 3 sobre 3, porque esto tengo que racionalizarlo, ¿no? ¿Ven? Medio sobre raíz de 3, de ahí me queda, simplifico el 2, me queda raíz de 3 sobre 3 al racionalizar. Me quedaría 1 sobre raíz de 3. Bueno, vamos haciendo, este no existe, porque el de 90 es 1 sobre 0, y justamente la tangente de 90 grados pi sobre 2 tiene una asíntota, que después cuando veamos funciones vamos a ver, cada pi sobre 2 hay una asíntota. Acá es 0, este tampoco existe porque menos 1 dividido 0 no puedo, y esto es 0. Esta tablita les va a servir para los cálculos, si no con el círculo trigonométrico se van a poder ayudar. En este ejemplo vamos a ver que pedía, usando las identidades trigonométricas, hallar el valor de las restantes funciones trigonométricas. Y es para utilizar el teorema fundamental de pitagórico. Entonces ahí lo que hago es lo siguiente. Vamos. Ahí está. Ahí tenemos que el ángulo θ dice que yo quiero el coseno de 3, el coseno de θ es igual a 3 quintos. Y θ se encuentra entre 0 y pi sobre 2, o 1 medio de pi. O sea, me está diciendo que está en el primer cuadrante, de acuerdo a la consigna. Los signos de estas funciones en el primer cuadrante son positivos. Ahora, fíjense que como es coseno, voy a hacerlo sobre el eje de las X, he dividido en 5 segmentos, que es el denominador que aparece ahí. Siempre va a ser menor que 1 el número. Entonces ahora voy a marcar 3 quintos. Ahí trazo el punto que me va a permitir, de acuerdo a seno de θ y coseno de θ igual a 1, encontrar las distintas funciones trigonométricas. Hago el círculo trigonométrico, el triángulo rectángulo, en este punto estaría determinándose el θ. Lo estoy marcando, ahora lo necesito encontrar. Las distintas funciones. En este punto tendría, como quiere que sea en el primer cuadrante, de acuerdo a la consigna, ahí estaría marcando el valor. Y de ahí, usando esto, mido si esto es 3 quintos, ¿qué hago? El seno de θ va a ser igual a, el coseno me dieron de dato, entonces hago el seno de θ, de acuerdo al teorema fundamental, va a ser la raíz cuadrada. Si despejo me quedaría 1 menos coseno de θ, raíz cuadrada. Entonces, coseno de θ lo elevo al cuadrado, a 1 le resto, y me queda 25 menos 9, me da 16, 25a. La raíz cuadrada, 4 quintos. La tangente de θ va a ser seno de θ sobre coseno de θ, que va a ser 4 quintos sobre 3 quintos, el 1 quinto se va a simplificar y me queda 4 tercios. La cotangente va a ser el inverso, 1 sobre la tangente, o sea, 3 cuartos.
La cosecante, que es la inversa del seno, va a ser 5 cuartos. La secante, que es la inversa del coseno, 5 tercios. El otro ejercicio que me pide seno de 3 cuartos, el seno de tita es 3 cuartos, y quiere que el ángulo esté entre pi y pi sobre 2, o sea, entre pi y pi sobre 2. Más chico que pi y más grande que pi sobre 2. Entonces estamos en el segundo cuadrado. Divido, esto está en 4, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Como quiero 3 cuartos, desde acá para allá marco los 3 cuartos. Ahí estaría. Ahí estaría el punto donde está el ángulo, que es positivo. En el segundo cuadrante. Como tengo entonces el seno de tita, la secante, no, este era otro ejemplo. Se me ha colado este antes. No he hecho el cálculo de este. Hacemos directamente, de ahí sacan todo parecido a lo que hicimos antes, nada más que ahora me han dado la función seno. Como tengo la función seno, voy a usar para calcular el coseno y la tangente y las otras funciones. Ahora tengo otro ejemplo que dice que la secante vale 3 en el cuarto cuadrante de acuerdo a los datos. De aquí, si yo al teorema fundamental, fíjense, para poder sacar esto, divido por coseno ambos miembros. Entonces me quedaría seno cuadrado de alfa sobre coseno, me daría la tangente cuadrada. Coseno cuadrado sobre coseno cuadrado me daría 1. Y 1 sobre coseno cuadrado me da la secante. Y ahí sale la manera de poder vincular las otras funciones. O sea que, como me dan de dato la secante de tita, lo elevo al cuadrado, me daría 9. O sea que 1 más la tangente cuadrada de tita me daría 9. Y ahí puedo despejar entonces que la tangente cuadrada de tita es 9 menos 1. O sea que me quedaría, fíjense que al estar al cuadrado, podría ser positivo o negativo, pero como quería que esté en el cuarto cuadrante, tenemos que la función seno es negativa y el coseno es positivo, entonces la tangente es negativa. ¿Ven que eso tengo que deducir? La cotangente va a ser la inversa, que si después racionalizo me queda este valor. El coseno va a ser 1 sobre la secante, que si la secante era 3, el coseno menor que 1, como tenía que ser, me da este valor. Ya no voy a terminar porque ya se me fueron todos. Bueno, quedaría entonces para que continuemos la clase siguiente, ¿sí?